El Estado de Palestina gana cada vez más respaldo en la comunidad internacional. Varios países europeos lo reconocieron como tal en el marco de la conferencia de alto nivel para la implementación de la solución de dos estados que se realizó en Nueva York. Francia oficializó su reconocimiento. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution. Debemos hacerlo todo para preservar la posibilidad misma de una solución de dos estados, Israel y Palestina, que puedan vivir el uno junto al otro en paz y seguridad. Llegó el momento, por esto, fiel al compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente y con la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Contribuer a une mission internationale de stabilité. Francia está dispuesta a continuar una misión internacional de estabilización de apoyar con sus socios europeos la formación y equipamiento de fuerzas de seguridad palestinas. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, celebró los reconocimientos y enfatizó en los puntos que ya se habían planteado desde la Declaración de Nueva York en julio pasado. Criticado por llevar 20 años en el poder, afirmó que las elecciones presidenciales en Cisjordania serán una vez acabe la guerra y aclaró que jamás no debe hacer parte del gobierno de la Franja de Gaza. El Estado de Palestina es la única entidad elegible para asumir una responsabilidad entera de gobernanza y de seguridad en Gaza. Esto llega a través de un comité interino administrativo afiliado con el gobierno palestino en Cisjordania, con respaldo árabe e internacional, así como participación de estas entidades. Hamas no tendrá rol en la gobernanza. Hamas y otras facciones deben rendir sus armas a las autoridades palestinas. Deseamos un Estado democrático basado en el Estado de Derecho, en el pluralismo, en compartir el poder, en la igualdad, en la justicia y el empoderamiento de mujeres y de la juventud. Previo al evento en la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal también reconocieron al Estado palestino. En julio expuse las condiciones en las que actuaríamos de acuerdo con nuestro programa electoral para reconocer la condición de Estado de Palestina. Ese momento ha llegado. Por eso hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos estados, declaro como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina. Formally recognizes the state of Palestine. We recognize the state of Israel. Hace más de 75 años reconocimos al Estado de Israel como patria del pueblo judío. Hoy nos sumamos a los más de 150 países que también reconocen al Estado palestino. Who recognize a Palestinian state also. Con estos ya son casi 150 países los que han hecho el reconocimiento. ¿Pero qué puede cambiar? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. En nuestros estudios en Bogotá nos acompaña Margarita Cadavid. Ella es internacionalista, experta en política internacional, relaciones internacionales y ciencia política. Analista también en temas de defensa y Medio Oriente. Y desde Santiago de Chile está con nosotros Jaime Avedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Bienvenidos a este espacio, una bienvenida que como siempre le extiendo a nuestra audiencia, a quienes nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Margarita, comienzo con usted. ¿Cree que el reconocimiento del Estado palestino puede ayudar en algo? Yo creo que el reconocimiento es un reconocimiento tardío, necesario, pero insuficiente. Es decir, yo la caracterizaría con esos tres elementos. Tardío porque esto responde, digamos, a unas posiciones de la población y de la opinión pública dentro de cada uno de estos estados que están presionando porque se hagan
más cosas frente a la situación que está viviendo hoy Gaza y también Cisjordania, aunque no se hable mucho. El Estado palestino se declaró en Argel en 1988. Y digamos que ya hemos tenido unos reconocimientos que se han venido dando con un impulso a partir de la década de los 90 sobre esos reconocimientos. Es necesario porque evidentemente es el momento en el que se necesita seguir hablando de la solución de dos estados para que Palestina tenga el derecho a su autodeterminación como se planteó desde 1947. Y yo diría que es insuficiente. ¿Por qué? Porque el reconocimiento por sí solo no va a cambiar la situación. Es decir, los estados, además de reconocer a Palestina, tienen que emprender una serie de, digamos, en los acuerdos y en el relacionamiento bilateral con Palestina, tienen que empezar a cambiar las cosas en terreno. Y Jaime, le pregunto esto mismo que le preguntaba a Margarita. ¿Qué puede pasar ahora y si es suficiente o no este reconocimiento? Y sobre todo si usted comparte estos adjetivos que ella dice que es tardío, necesario e insuficiente. Primero, muchas gracias por la invitación. Y luego, posteriormente, sí, estar en bastante sintonía con lo que ha dicho mi colega. Respecto de que es tardío, es absolutamente evidente. El derecho a autodeterminación del pueblo palestino ha sido conculcado por décadas. La pregunta que subyace en el fondo es por qué lo hace ahora frente a un genocidio ya manifestado por Naciones Unidas y por una serie de tribunales, órganos jurisdiccionales como la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Entonces, en este contexto yo creo que las comillas, aliados estratégicos, porque aquí lo que es noticia es que los aliados principales de Estados Unidos y de Israel hoy día estarían por reconocer al Estado palestino. Eso es lo realmente relevante, porque el número es bastante más insignificante a la gran cantidad de países que ya reconocían Palestina, pero evidentemente esos países primero del primer mundo, del norte global, y efectivamente podríamos entender que tenemos que tener una relación para ver la efectividad o no de lo que se está impulsando. Primeramente, van a haber fuerzas de estabilización. Uno podría estar con algún escenario propositivo por parte de las palabras que escuchó del presidente Macron. Si esto va acompañado de fuerzas militares que realmente generen un espacio que haga realidad un cese al fuego y cambien la voluntad de Israel manifiesta de limpiar étnicamente la zona, podría tener algún nivel de efectividad. Si eso no va acompañado, por cierto que los visos de que esto tenga alguna diferencia sobre el terreno o el territorio propiamente tal para la creación de este Estado palestino es prácticamente una ficción. Y segundo, si es que los países aliados de Israel van a seguir lo que han hecho por décadas, de alguna manera generando una impunidad frente a todas las violaciones al derecho internacional que ha empujado Israel en distintos momentos, pero hoy día ya estamos hablando del tenor de un genocidio. Es en ese contexto que hay que ver realmente cuál es la viabilidad de este nuevo escenario que se intenta abrir de nuevamente hacia el multilateralismo. Y quiero señalar algo que usted mencionaba. Ahora los que habían sido hasta el momento aliados principales de Israel y también de Estados Unidos están reconociendo el Estado palestino, como son los casos particulares de Reino Unido y Francia. Margarita, ¿esto puede cambiar algo en el ajedrez diplomático y sobre todo tiene alguna viabilidad? Ese plan que mencionaba Jaime y que estaba proponiendo Macron de que sea una misión de estabilización, la que se encargue de la Franja de Gaza después de la guerra, misión que él propone esté bajo el marco de la ONU y que podría funcionar como una fuerza de mantenimiento de paz. Pues bueno, básicamente lo que nosotros estábamos pensando a este momento es, tenemos ya 2 miembros más del Consejo de Seguridad, que son Francia y Reino Unido, que se adhieren a esta iniciativa. Sin embargo, digamos que medidas, como te decía, el reconocimiento tiene que venir acompañado de medidas materiales y en ese caso también de la responsabilidad que tienen los estados con otros estados en medio de una situación como la que está teniendo lugar ahora, que es un genocidio. Sin embargo, invocar principios, por ejemplo, del derecho internacional como el principio de la responsabilidad de proteger a la población en estos contextos solamente se activan bajo el paraguas de las Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad. Y ahí sigue estando Estados Unidos, que tiene un derecho al veto. En ese orden de ideas uno esperaría que a través de ese multilateralismo, por lo menos en el caso de Naciones Unidas, no podría darse. Y segundo, tendrían que ser medidas, como te decía, bilaterales, estado a estado. Y no sabemos si esto es únicamente, digamos,
una medida para calmar a la población o si efectivamente vamos a empezar a ver elementos materiales y medidas específicas en cada una de las relaciones de Reino Unido, Palestina, Francia, Palestina, Portugal, Palestina. España ha tenido, digamos, un papel mucho más activo más allá de estas medidas que parecen para algunos histriónicas, que no tienen un fundamento, o fundamento sí, pero que no van más allá que este pronunciamiento. Quiero profundizar en esa comparación que usted hace, porque el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ya autorizó un decreto ley para imponerle un embargo de armas y que España no le venda armamento de ninguna clase a Israel. También prohibió importar cualquier producto que sea producido en zonas ocupadas ilegalmente por Israel en Cisjordania y además le prohibió la entrada a España a toda persona que sea responsable de lo que él mismo llamó genocidio. Jaime, ¿por qué Francia y Reino Unido no están tomando acciones concretas como ya lo hizo España? Bueno, básicamente hay que entender que España comenzó a hacer estos anuncios con bastante antelación y efectivamente habían dudas respecto a la aplicación de las mismas, de los mismos anuncios. Particularmente me estoy centrando en el tema del embargo de armas y yo creo que aquí ha sido sustantivo la presión de la propia sociedad civil que se ha organizado. Ya estaba en alguna manera en entredicho que las democracias liberales, particularmente las europeas, realmente consideraban o no consideraban a estos grupos de presión o si los intereses de los estados o particularmente de las multinacionales que tienen una gran capacidad hoy día de influir en la política exterior de los estados y de las democracias liberales en particular, iba o no ser suficiente para contener esta presión. En España lo vimos en la vuelta ciclística, lo hemos visto además por el mismo conglomerado hoy día que gobierna al interior de las fuerzas de Podemos y del socialismo y del PSOE español. Podemos observar que allí hay elementos que han permitido que España, de alguna manera, comienza a estar en una mayor sintonía y lleve esto a la práctica, a sanciones concretas, medibles, cuantificables, sanciones hacia Israel. Lo que pasaba es que por décadas hemos vivido una gran cantidad de retórica y declaraciones que finalmente nunca pasaban a tener ningún tipo de sanción hacia Israel, ya sean comerciales o simplemente dejar que la Corte Penal Internacional pudiese investigar los crímenes que se han cometido en Palestina, que están bastante documentados, por cierto. Entonces, lo que está pasando hoy día es un cambio, pero no podemos ser promisorios ni halagüeños de que Reino Unido, que es también bastante tiene responsabilidad en la gestión del problema palestino por décadas desde sus inicios, hoy día realmente dé un paso más allá que de alguna manera pudiera comprometer a sus propios intereses. Hemos visto acción de movimientos de España, hemos visto Noruega, que también retira parte de su patrimonio del Estado cuando está vinculado con empresas israelíes. Entonces podemos ver que puede haber hoy día sí un movimiento que efectivamente pueda conseguir crear las condiciones para poder pensar que el escenario va a ser distinto y que al tener sanción a Israel se consiga en algún momento cambiar la voluntad que ahora ha sido manifiesta por el gabinete hoy día que está en Israel, de que no solamente pretenden tomar toda la Palestina histórica, como lo dijo Netanyahu, que ha señalado que ese territorio les pertenece, sino que pareciera que están por más territorio, incluso con el sionismo bíblico, avanzando hacia territorios que están en otros países de la región, como ya lo han manifestado la preocupación por parte de algunos líderes del mundo árabe. Más adelante vamos a volver sobre esas acciones de Israel y las respuestas que han dado al reconocimiento del Estado palestino. Pero antes, Margarita, déjeme preguntarle por algo que mencionaba Jaime. Él explicaba que en España hay grupos de presión que han sido lo suficientemente fuertes y que en ese caso sí se están viendo acciones que puedan comprometer un poco los propios intereses. ¿Por qué no se están viendo entonces esos grupos de presión en los otros países que ahora están reconociendo el Estado palestino, como son el caso de Francia y Reino Unido? Yo creo que sí existen los grupos de presión, lo que pasa es que el posicionamiento de los estados no es el mismo. Y como lo decía mi colega, efectivamente no hay que olvidarnos de que parte del problema palestino es creado por cuando Gran Bretaña hace la promesa tanto a el hogar judío para Palestina, para los judíos en Palestina, como lo llamó la Declaración Balfour, y la República Árabe para los palestinos, como se lo prometió Lawrence de Arabia en su momento al jerife de la Meca. Entonces hay una responsabilidad histórica de Gran Bretaña, pero también hay una alianza
de Gran Bretaña con los Estados Unidos que presiona a que no pueda tomar medidas tan eficientes y materiales como las que toma España. Digamos que el margen de maniobra de España es mucho más amplio y también por el tipo de gobierno que tenemos hoy en España, eso contribuye a ese posicionamiento. Sin embargo, en el caso de Inglaterra es mucho más complejo que esto se dé ya en el caso de los otros países. Por eso es un viraje, sí, en el posicionamiento de estos países. Creo que es una buena intención en la medida en que no quieren dejar morir la solución de dos estados, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la situación actual de Palestina, que es un territorio ocupado. Una de las partes, Gaza, está sometida a un genocidio, pero más allá de esto, digamos, como decía al principio, esto tiene que estar acompañado de medidas materiales efectivas y efectivamente esas medidas materiales son embargos económicos y presión, sobre todo económica, para Israel, para que pueda dar el viraje y llevar un cese al fuego. Y quiero preguntarle sobre ese posible embargo económico, Jaime. ¿De verdad Reino Unido podría hacerlo teniendo en cuenta que en este momento su economía depende en alta medida de que sí haya un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos? ¿Pueden entonces los británicos en este contexto imponer un embargo económico a Israel sabiendo que es un aliado de vieja data de Washington? Yo lo veo poco viable, Además, si nosotros vemos el escenario antes del 2023, podemos comprender cómo, de alguna manera, las potencias vinculadas a la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, y entre ellos Reino Unido y Francia, habían conseguido sacar la cuestión palestina de la discusión en materia del sistema internacional. Habían sacado de todos los foros y básicamente ustedes podrán hacer memoria y recordar la propuesta del siglo que presentó el presidente Trump en su primer periodo de gobierno. Después comenzaron los acuerdos de Abraham a fortalecerse rápidamente, y todo a cambio de sacar a un segundo plano y prácticamente extraviado la cuestión palestina. Entonces, la situación de un contexto de genocidio fue la que hizo desempolvar esta idea de los dos estados, que yo creo que habían sido ya claudicadas o superadas por los propios estados, particularmente que hoy día los vemos involucrados en esta nueva acción de resucitar a la Autoridad Nacional Palestina, de alguna manera, como una forma que hay que comprenderlo para que no quede en el ideario del sistema internacional, para que no quede en los movimientos que buscan algún tipo de reivindicación a través de uso de la fuerza, el pensar que Hamas es el gran vencedor. Entonces, ese es el contexto en el cual hoy día se ve que militarmente no pudo ser derrotado y que estamos frente a la evidencia de un genocidio en estas condiciones, porque no molestó tanto los casi 600, 700 asentamientos ilegales que se construyeron desde el minuto que se formó Oslo hasta la primera década del siglo XXI en una ampliación evidente de Cisjordania. No molestó tanto los castigos colectivos que se hacen permanentemente sobre Franja de Gaza, no se importó tanto el que no les dé movilidad a su población, pero fue finalmente este contexto de genocidio el que está haciendo reaccionar. Pero efectivamente, y ahí va la pregunta de fondo, los intereses tanto geoestratégicos, los intereses militares, los intereses comerciales, los intereses por acceso al gas de las costas de Franja de Gaza, entre muchos otros entramados económicos, siguen estando presentes y con gran capacidad de influencia en lo que puedan hacer los estados. Por tanto, este es un primer paso. Por cierto que hay que mirarlo con atención. Puede haber un cambio a una suerte de multilateralismo que parecía ya en estado final, parecía imposible nuevamente pensar que el multilateralismo era una forma que pudiera resolver algún conflicto internacional. Sin embargo, hoy día se le está dando un nuevo espacio y efectivamente hay que esperar que algún liderazgo palestino sea capaz, junto con algunos actores que realmente les interese el nacimiento de un Estado palestino. Hay que pensar en el cese al fuego, hay que pensar en la reconstrucción, hay que pensar que sin misiones de mantenimiento de la paz o sistemas de defensa que participen en la estabilización del territorio, no va a haber manera de hacerlo, y si no se hace con ello, en el acompañamiento de lo que hoy día se acaba de señalar, que se reconoce al Estado palestino, lo más probable es que esta medida sea un acelerante para que Israel tome posición completa de lo que queda en Cisjordania.
Y al respecto, el mismo Benjamin Netanyahu dijo que durante su gobierno han duplicado las zonas anexadas en Cisjordania y ante el reconocimiento aclaró que iban a continuar por ese camino. Al respecto, quiero preguntarle, Margarita, Jaime mencionaba que se está desempolvando la idea de la solución de los dos estados, pero ¿qué tan viable sigue siendo esa solución con uno de los dos estados, Israel, diciendo que no está dispuesto a que Palestina sea un estado? Pues no es solamente el posicionamiento de Netanyahu el que no lo permite, sino que hay que tener en cuenta que hay, digamos, 4 factores fundamentales que impiden esa construcción del Estado palestino, además de ese posicionamiento. El primero es que Oslo creó las famosas zonas A, B y C, en las cuales hay unos grados de autonomía de la Autoridad Nacional Palestina sobre las zonas A, pero no así en las B y las C. Entonces esto no imposibilita que haya una continuidad territorial para la creación de un Estado. Un Estado debe tener continuidad territorial. El otro punto muy complejo es el tema de los refugiados. Son refugiados que no solamente están por fuera en los países vecinos árabes, como el caso de Siria, como el caso del Líbano, como el caso de Jordania, sino que además hay refugiados internos dentro de ese territorio. Y ese regreso de los refugiados para Israel siempre ha sido conflictivo porque ellos alegan cuestiones de seguridad. Y por otro lado, el tema de las fronteras. Hay que recordar que en 1949, después de la Guerra de Independencia, lo que se crea es una línea de cese al fuego, digámoslo así, y en ese contexto la resolución 181 de 1947, que era la que creaba los dos territorios, uno para Palestina y el otro para Israel, pues ahí ya Palestina empezó a perder territorio. Hoy por hoy hablamos de que los palestinos están en el 22%, más los asentamientos, más el muro que ha dividido estas fronteras. Entonces, ¿sobre qué fronteras se va a construir ese Estado palestino? Las del 67, las del 47, y qué tan dispuestos están, sobre todo hoy con la posición de Netanyahu y el aumento de esos asentamientos y de los colonos en Cisjordania ocupando cada vez más territorio. Entonces, por eso digo que esto es un pronunciamiento para no dejar morir la solución de dos estados, que hoy parece más muerta que nunca. Aquí quiero hacer una aclaración y es esa división de zonas A, B y C aplica para Cisjordania, uno de los 3 territorios palestinos junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Y luego del anuncio de los países europeos haciendo el reconocimiento del Estado palestino, diferentes voces dentro del Estado de Israel, como los ministros Bezalel Smotrich y Ben-Gvir, están diciendo que es hora de que Israel se anexe la totalidad de Cisjordania o al menos las zonas catalogadas como las C, que ocupan el 60% de Cisjordania y que es donde Israel tiene el control, tanto en materia de seguridad como en materia civil. Jaime, dadas estas reacciones, ¿el reconocimiento de un Estado palestino está exacerbando a la ultraderecha de Israel? Sin duda, la está legitimando más, está haciéndolos avanzar en su propósito. Entiendo que aquí hay bastante mesianismo, ellos se sienten viviendo los tiempos que le ha prometido su Sagrada Escritura, y desde que el sionismo tomó los tintes más bíblicos, efectivamente ellos están por desconocer cualquier tipo de regla internacional. Si algo que ha caracterizado esta fase que nace de octubre del 2023 hasta la fecha es precisamente que desencadenó en el sistema internacional una absoluta falta de pudor frente a las acciones por razones de Estado de conseguir tus objetivos políticos y militares. Lo hemos visto de alguna manera en quien dirige los Estados Unidos, el presidente Trump, no está dispuesto a respetar ninguna regla internacional, y lo hemos visto, por cierto, y con mayor descarnadamente, digamos, con la propia acción de Israel. Entonces, en ese contexto, si a eso le sumamos lo que vemos en Ucrania, si a eso le sumamos una cincuentena, casi 60 conflictos internacionales abiertos en este momento, si observamos el incremento de las compras de armas a nivel global, si vemos hoy día las políticas que está empujando la Unión Europea respecto a su amenaza frente a Rusia, como eso significa un rango. Bueno, esa condición de mundo lo que nos está significando es que hoy día eso es bastante sui generis, es que se haya abierto un camino que invita al multilateralismo en un contexto que parecía que estábamos avanzando de manera muy veloz
a un sistema absolutamente anárquico, porque ya los estados no necesitan manipular información como en su minuto fue la guerra ilegal en Irak, con armas de destrucción masiva, ocultas, que nunca se hallaron, nunca existieron, pero de alguna manera se señalaba que había una línea mínima de respeto frente a las normas internacionales, a la Carta de las Naciones Unidas, a los tratados. Hoy día eso lo hemos perdido absolutamente y eso hace pensar que efectivamente, si es que no existe una contención militar importante, con sanciones económicas importantes, muy probablemente Israel sienta que esta es la oportunidad estratégica para alcanzar las fronteras que sueña, que por cierto, y insisto en ese punto, van más allá de lo que es la Palestina histórica. Y si esto llegase a ser así, Margarita, si lo que plantea Jaime, que esto podría incentivar a Israel a aumentar incluso más allá de la Palestina histórica sus propias fronteras, ¿valdría la pena entonces el reconocimiento palestino poniendo en esa balanza los pros y los contras? Yo creo que sí, que vale la pena. Primero, por lo que decíamos al principio, es un primer paso, no deja morir la solución de dos estados, pero evidentemente tiene que estar acompañada del compromiso de esos estados que lo están reconociendo a la defensa de ese estado palestino. Porque si simplemente se queda en ese pronunciamiento, evidentemente está abriendo la posibilidad de que Israel y la ultraderecha israelí, que ya lo anunció, empiece a llevar a cabo esas acciones para anexarse. Y como decía mi colega, no es solamente los dos territorios, Gaza y Cisjordania, sino también territorios que ya hemos visto donde han avanzado, como los Altos del Golán, todo lo que era esa tierra de Canaán de la que hablaba la Biblia. Entonces, creo que aquí tiene que haber un compromiso mucho mayor y una responsabilidad mucho mayor de esos estados que están dando ese reconocimiento a adoptar medidas bilaterales, como decía, si no se puede a través del multilateralismo de Naciones Unidas por el veto de Estados Unidos, para defender a Palestina y defender la creación del Estado palestino. Usted hablaba de Altos del Golán, esto en la frontera o en una zona disputada entre Israel y Siria. Quiero preguntarle muy brevemente, Margarita, antes Jaime señalaba que esa misión de estabilización de Gaza una vez termine la guerra y que plantea Macron, se necesita hacer como un mecanismo de mantenimiento de paz de la ONU, pero la pregunta que le quiero hacer, Margarita, es: ¿no es descabellado pensar que esa fuerza no incluya ni a los israelíes ni a los estadounidenses, que no los está mencionando Francia? Pues evidentemente creo que debería no incluirlos. De hecho, la fuerza, digamos, una fuerza de interposición debe mantener ese carácter neutral para poder hacer su trabajo bien hecho. Entonces, y Naciones Unidas pues no tiene un ejército, pero tiene los famosos cascos azules que son peacekeeping y peacemakers, entonces pueden entrar como fuerzas de interposición. Lo que pasa es que la posición de Israel y la posición de Estados Unidos impedirían que esa fuerza multilateral pues tenga esa labor. Entonces creería yo que estaríamos más encaminados a un grupo de países, y me parece que aquí el llamado también es a los países árabes, que han tenido un papel bastante tibio, si no se quiere decir nulo, frente a lo que está pasando en Gaza. Entonces creo que esa labor debería ser de la Liga Árabe, por ejemplo, podría hacerlo bastante bien, porque hay países dentro de esa Liga Árabe que tienen ya unas relaciones establecidas con Israel. Creo que por Naciones Unidas la cosa se complica un poco más. ¿Y qué se puede hacer, Jaime, en terreno, teniendo en cuenta que Israel está controlando gran parte de la Franja de Gaza, está aumentando su ocupación en Cisjordania? ¿Realmente hay algo de las propuestas que se están haciendo desde Naciones Unidas para frenar la acción militar de Israel, que al fin y al cabo es el que está en el terreno? ¿Y usted comparte o no esta postura de Margarita de que los países árabes han sido bastante tibios? Bueno, absolutamente, han sido muy tibios porque ellos en su balanza, muchos de ellos han visto como un enemigo más complejo al propio Irán, digamos. Estamos hablando aquí de las divisiones que no tenemos tiempo de explayarnos entre sunitas y chiitas, digamos, y cómo Israel y Estados Unidos han conseguido mermar mucho las capacidades de la resistencia chiita en la zona. ¿Ya? ¿Para qué hablar de Siria? ¿Para qué ver lo que ha pasado con Hezbollah? Y vamos sumando incluso la agresión que se le ha cometido a Irán desde la perspectiva del derecho internacional, por cierto. Y en ese contexto, el mundo árabe efectivamente puede hoy día manifestar
cierta preocupación porque ya se ha desencadenado y está en la retórica de los propios representantes del gobierno israelí que van a ir por su construcción de un Estado según su imaginario. Y en ese contexto, ya ha levantado la voz algunos líderes en Egipto, ya tenemos Arabia Saudita también está modificando su mirada, y no es por un tema ni humanitario, ni defensa de derechos humanos, ni sobre todo la reivindicación de los palestinos. Ya comienzan a ver un tema de soberanía de sus propios territorios, y en ese contexto que podría afectar a varios países de la región, está comenzando la Liga Árabe, muchos de sus representantes, a cambiar su mirada respecto a lo que les podría deparar a Israel, sobre todo que en el corto plazo prácticamente ha tenido una ofensiva militar en contra de 7 estados, y entre ellos incluyendo a Qatar, que es aliado, de alguna manera aliado estratégico en la zona de los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, esta situación efectivamente va a tener que tener un viso de cambio en la orientación de muchos estados, que de alguna manera Netanyahu lo está consiguiendo, está cambiando de alguna manera la percepción que se tenía, porque él se siente con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, y pareciera que él siente que con solo ese apoyo ya no necesita tanto de los países europeos. Por cierto, que tampoco del estrechamiento de vínculo de lo que había avanzado en los acuerdos de Abraham. Él va a conseguir pasar a la historia como el gran arquitecto de ese Israel, comillas, soñado, con las pretensiones y las dimensiones, sin importar los costos que esto pueda tener, y que efectivamente con el tiempo van a conseguirlo. Y yo creo que en ese contexto, yo no creo que se pueda conseguir un acuerdo para que se aplique el capítulo 7, porque sabemos que pasa por el Consejo, eso lo acabamos de ver, y efectivamente hay muchos elementos que todavía están en la incertidumbre. ¿Qué va a suceder en el eventual contexto, como lo ha hecho antes Israel, si ataca a la flotilla que en este minuto de humanitarias que se acercan a las costas de Franja de Gaza? ¿Van a quedar impávidos los países a los cuales representan los ciudadanos que van arriba de ese apoyo humanitario? Van a hacer acciones, van a buscar la disuasión para que Israel entienda que hay líneas rojas, colocar una nueva líneas rojas que, por cierto, nunca se le han puesto en su proyecto de construcción del Estado israelí, nunca se le han puesto esas líneas rojas, y hoy día efectivamente tiene neutralizada a la Corte Penal Internacional por un lado, y tiene hasta ahora neutralizadas prácticamente las sanciones, con las excepciones que ya se han mencionado de España, de Noruega y de algunos otros países que están replanteándose en el mismo seno de la Unión Europea las posibilidades de comenzar a empujar sanciones. Todo ello en conjunto pudiera cambiar el escenario, pero ver algún día a los palestinos libres, yo creo que para eso todavía lamentablemente hay un trazo largo todavía que caminar para conseguir un día verlos libres. Y partiendo entonces, Margarita, de que este multilateralismo puede verse pausado por acciones individuales, como es el caso de Estados Unidos con su poder de veto en el Consejo de Seguridad, ¿para qué sirve entonces este reconocimiento muy brevemente? Como lo decíamos al principio, creo que el reconocimiento sirve para no dejar morir la solución de 2 estados, y por eso lo que se hace en esta Asamblea General es hablar de esa solución de 2 estados. Entre otras cosas porque, como lo decíamos, estaba muerta. Prácticamente no se había vuelto a hablar de la solución de 2 estados, salvo en el momento en el que anunciaron, como decía mi colega, el acuerdo del siglo, que el acuerdo del siglo era básicamente la imposición de unas condiciones por parte de Estados Unidos a Palestina, beneficiando por supuesto a Israel. Entonces esa solución de 2 estados estaba prácticamente agonizando. La retórica nos sirve para mantenerla viva, pero si esto no es acompañado de acciones materiales necesarias ya, no solamente para parar el genocidio, sino también para llevar a cabo una posibilidad de la construcción de un Estado palestino, esto no va a tener ningún impacto. Y estoy de acuerdo con mi colega, creo que nos falta mucho tiempo para poder llegar a la construcción de ese Estado palestino, pero si no lo mantenemos vivo, al menos en este caso, desde esa retórica, pues no tendríamos ninguna posibilidad en este momento. Usted dice que puede faltar mucho tiempo. ¿Qué puede pasar con los palestinos que están en la Franja de Gaza?
Por eso digo que la acción más urgente que necesitamos en este momento es que se proteja a la población de Gaza. Y por eso, si no podemos activar el principio de responsabilidad de proteger por la inacción de Naciones Unidas, son medidas que van a tener que tomar esos estados que hoy están reconociendo a Palestina como Estado. Ahí es donde está el compromiso real de este reconocimiento. Y en 30 segundos, Jaime, ¿es posible que los países se comprometan a proteger a los palestinos? Yo creo que es mucho verbo, vamos a ver realmente cuáles acciones van a empujar. Creemos que puede haber una esperanza detrás de todo esto, mirando el vaso medio lleno. Era inimaginable pensar que Reino Unido y Francia iban a reconocer al Estado palestino. Hoy día se ha reconocido, por tanto hay que mirar las posibilidades que tenemos. Pensamos que esta resolución tiene un punto bueno, un punto bien. Probablemente va a dinamitar la idea de construir en Franja de Gaza un resort, un centro turístico y un centro tecnológico, como lo plantea Israel y Estados Unidos. Muy posiblemente tras este reconocimiento no hay espacio para ello. Por tanto, eso es probablemente en el corto plazo lo positivo que ha traído, pero efectivamente vamos a ver si las democracias liberales tienen todavía un mínimo de consistencia y coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Margarita Cadavid y Jaime Abedrapo, gracias por acompañarnos y plantear sus argumentos aquí en el debate de France 24. Laura Garzón fue la jefe de edición de este programa, Natalie Quiroga la jefe de invitados y gracias también al equipo que está detrás de cámaras y a ustedes por elegirnos.